Church, quiero una bienvenida también a aquellos que nos están viendo en línea. Gracias por llevarnos al punto donde tú estés mirando esta semana. Pero ya sabes que nuestro corazón es que si vives aquí en las ciudades gemelas, que vengas y nos acompañes y hagas parte de esta familia espiritual. Pues hoy estamos en el capítulo 8 y hablando del capítulo 8 de Romanos. Por supuesto ya saben que yo utilizo la Reina Valera contemporánea para presentar la lectura de hoy, pero la palabra que tú utilices, la palabra o la versión que tú leas, realmente es tu versión y te animo a que continúes con ella. Pero hubo un estudio con varios teólogos acerca de cuál es, creo que hay una especie de eco, no estoy seguro, mucho eco tengo yo aquí. ¿Cuál es el capítulo o el libro bíblico que resume nuestra fe cristiana, que más explica nuestra fe cristiana? Y todos acordaron que se encontraba o que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8. Por lo tanto, hemos estado hablando las 2 últimas semanas, hace 2 o 3 semanas, no recuerdo, que yo doy mi testimonio. Empezamos a hablar sobre el capítulo 8 y no solamente eso, sino que vamos a hablar hoy también y dentro de los 2 o durante los 2 domingos siguientes, porque es el capítulo por excelencia acerca de la fe, acerca de la salvación, el poder entender y que podamos masticar y realmente ser revelado para nosotros el corazón del Señor en cuanto a nuestra relación con Él. Hoy, normalmente cuando yo presento la palabra, vamos en orden, voy a hacer un cambio con el pastor Derek Russ en nuestra reunión, preparando mensajes y demás, lo hacemos conjuntamente. Decidimos hacer un cambio en el orden, porque vamos a estar en los versículos del 5 al 17, del 5 al 17, un cambio en el orden de cómo voy a presentar estos versículos hoy. De hecho, también voy a hacer referencia a lo que hablamos el domingo pasado, con una perspectiva diferente, ¿ok? Y luego volvemos ya a la manera cronológica como se presentan las escrituras. Pero en resumen, todos estamos siendo guiados por algo o por alguien. Tú y yo somos guiados por algo o por alguien. Y antes de ser salvos, si tú ya eres salvo, nos dejamos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa, por la carne, por los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Por lo que el mundo nos presentaba y fuera de la voluntad de Dios. Pero hoy, tú y yo, si tú has entregado tu vida al Señor, si Dios realmente, Jesús vive como tu Señor y Rey en tu corazón, entonces ya no nos guía la naturaleza pecaminosa, aunque esa no ha desaparecido, pero no nos guía, no nos da esa gran influencia, sino que nos guía ¿quién? El Espíritu de Dios, o Cristo, pero el Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces vamos a hablar hoy de lo que es vivir en el Espíritu. Y esto es algo que Pablo en el libro de Romanos enfatiza mucho. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Y tú y yo, si somos de Cristo, somos espirituales. Por lo tanto, nos rige el Espíritu de Dios. Así que tienen ustedes en sus notas 3 puntos que voy a presentar, voy a sugerir. Y el primero es el siguiente: vivir en el Espíritu en realidad establece nuestra posición. Vivir en el Espíritu, repito el título de mi mensaje hoy, establece nuestra posición. Y les adelanto que los cristianos, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos? Nuestra posición es ser hijos e hijas de Dios. Y eso está establecido mediante, o si tú y yo realmente vivimos por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice la lectura, comenzando con el versículo 14 al 17. 14 al 17 están en la pantalla. Porque los hijos de Dios, y esto es algo que tenemos que entender, para poder entender lo que hay antes, tenemos que establecer quiénes somos. Los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. El hijo, la hija de Dios es guiada por el Espíritu de Dios. Pues ustedes, nos dice Pablo, no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Cuando nosotros venimos a Cristo, no nos hicimos de nuevo esclavos al temor, al miedo,
a la inseguridad, a la duda, al no saber quiénes somos, en búsqueda de una identidad, sino es el Espíritu de Dios el que nos posiciona con la identidad como hijos e hijas. Sigo. Sino que han recibido el Espíritu ¿de qué? De adopción. Adopción. Por el cual clamamos, Abba Padre. Esto lo conocemos mucho, esta escritura. Somos adoptados a la familia de Dios por medio de Cristo. Y a veces humanamente tú y yo podemos pensar de que de pronto el hijo adoptado o la hija adoptada pues no se les quiere tanto, tienen menos derechos, qué sé yo. No. Dios es un Dios justo y cuando Él nos adopta como hijos e hijas, somos exactamente, estamos a la misma altura, al mismo nivel que Cristo. Lo que pasa es que tú y yo a veces no nos hemos enterado realmente quiénes somos. Pero por eso podemos clamar nosotros abiertamente, Abba, Padre. Lo llamamos a Él Padre porque Él es nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Recuerda que cuando tú y yo somos salvos, cuando tú tomas una decisión voluntaria de decir, ajá, yo sé quién soy, sé que hay un Dios, sé que soy una persona que peca y sé que no puedo estar a la altura, a la santidad de este Dios que es perfecto, que además demanda una perfección, pero entiendo que necesito a alguien que tome la culpa, que tome la consecuencia de mi pecado, que es la muerte, y ese alguien fue Cristo. Así que tú dices, Jesús, realmente abro mi corazón, pongo mi fe, mi confianza, te veo no solamente como el Señor, como el Rey, sino aquel que guía mi vida a partir de ahora y para siempre. Y en ese momento, en ese instante, tu espíritu y el Espíritu de Dios se vuelven uno. ¿Qué significa eso? Somos adoptados. Y a lo mejor no tenemos que ir al juzgado para que nos... No. Esto es algo que queda escrito en los libros de vida en el cielo que van por encima de cualquier libro de cualquier jurisdicción. Así que somos inmediatamente adoptados como hijos y por eso lo llamamos a Él Padre y podemos llamarnos a nosotros hijos. Y es ese espíritu que da testimonio a nosotros mismos y a los demás de quienes somos. Y si somos hijos, y aquí estoy hablando a un grupo de hijos e hijas, lo mismo allá, tú que me ves en casa, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, es que aquí ya, hasta el momento estaba todo tan bonito, pero aquí nos dice, pero espérate porque esto ya no... Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ver cómo se come esto. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es quizás la persona de la Trinidad a la cual menos conocemos. Hablamos del Padre, hablamos de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey. Jesús apunta a Dios Padre, Dios Padre apunta a su Hijo. Pero resulta que hay una tercera parte, que es el Espíritu Santo. Y ese es el que está aquí presente. Cuando decimos Dios está aquí, Dios Padre está en su trono. Él va a ser coinonía, Él va a ser presencia con nosotros en un futuro. Cristo, Jesús, está en su trono. Él vendrá a reinar. Pero el Espíritu de Dios, y sabemos que esta Trinidad son un solo Dios, es el que está aquí. ¿Ok? Hace 3 semanas, cuando yo hablé sobre mi testimonio en los primeros versículos del capítulo 8, hablamos acerca de qué significa vivir en el Espíritu en vez de vivir en la carne. Y hay una diferencia muy clara, muy clara. Y muchos creyentes de pronto han creído erróneamente que la obra del Espíritu Santo simplemente consiste en hablar en lenguas. Y decimos, ¿tú hablas en lenguas angelicales? No en otros idiomas. ¿Hablas en lenguas angelicales? Entonces tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Verdad que lo decimos muchas veces? Algunos lo dicen, al parecer el resto no. Ok, muy bien. Pero en realidad la obra más importante, la obra clave, el Espíritu de Dios tiene una meta. Y esa meta es la de guiarnos, atraernos, llevarnos ante Jesús. Eso es, no es para que hablemos en lenguas, es una parte de... Es para que nosotros nos acerquemos
lleguemos a Cristo y seamos uno con Jesús. Así que ser guiados por el Espíritu Santo no es una condición previa. Yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, tengo el Espíritu para después yo ser salvo. No. Es porque tú y yo somos salvos, pero también, comillas, es el Espíritu Santo el que te llevó a ese punto de salvación. No fue porque tú eres muy bonito y muy simpático o haces cosas muy buenas. Todos podríamos caer ahí. Es porque el Espíritu de Dios nos llevó a un momento en donde nosotros rendimos nuestro corazón a Cristo. Pero a partir de ahí comienza una etapa de guía, de enseñanza, de influencia del Espíritu Santo. Muchos podemos llamar tiempo de santidad. Ahora, Pablo no dijo, es que los que van a la iglesia son los hijos de Dios. Tampoco dijo, es que los que leen la Biblia son hijos de Dios. Pastor, pues yo vengo a la iglesia. Pastor, pues yo leo la Biblia. Tampoco dijo, los que participan en la Santa Cena son los hijos de Dios. No dijo eso, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes somos los hijos de Dios? ¿Qué? ¿Somos qué? ¿Guiados por quién? Somos aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo. No en algunas cosas importantes de la vida, en todo somos guiados, influenciados, llevados por el Espíritu Santo. Estaba yo en el servicio. Yo siempre vengo primero al servicio de inglés a las 9 de la mañana, antes de venir acá, antes de subir. Y siento que esto me mostró el Señor. Una ilustración, y aquí voy a bajar, porque creo que tenemos que abrir nuestro corazón y ser un poquito honestos. Primero les pregunto, ¿quién guía tu vida? ¿El Espíritu Santo o todavía tu carne? Es una pregunta a la cual espero que respondan. ¿Quién guía tu vida? ¿El Espíritu Santo o todavía la carne? ¿El Espíritu Santo? ¿Alguien dice todavía la carne? Así también. Los dos. ¿Quién debe guiar? Si somos cristianos, ¿quién debe guiar nuestra vida? El Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo sabemos si en realidad el Espíritu Santo es el que guía nuestra vida? Sí, pero ¿qué? Por nuestras obras, por el fruto, por quienes somos, por cómo reaccionamos, por cómo nos comportamos, por lo que hablamos, por todo eso. Ponte la mano en el corazón. Y te pregunto esto. Cuando tú y yo enfrentamos una situación contraria, diferente a lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, lo que esperamos, la expectativa. Cuando hay algo diferente, ¿cómo reaccionamos? Como el Espíritu de Dios nos dice que reaccionemos, o sea, nos sale el monstruo. Porque el Espíritu Santo no es el monstruo que está por ahí escondido. El Espíritu Santo, ¿cómo es? Dulce, sensible, pacífico. Entonces, ¿qué nos mueve en ese momento? ¿El Espíritu Santo o las emociones? Eso es muestra de que somos cristianos. Cuando alguien viene y se sienta contigo y pasa un tiempecito contigo, ¿cómo sales tú después de hablar con esa persona? ¿Renovado, animado, convencido? ¿O sales tú que te provoca ya como que colgar una piedra y lanzarte? ¿Qué espíritu guía a esa persona? El Espíritu de Dios que da vida y paz.
o el espíritu de la carne que te tumba. Cuando tú dices, es que yo no puedo perdonar a esa persona y cada vez que la veo se me daña todo. ¿Quién te está guiando? ¿El Espíritu de Dios, el Espíritu de perdón? ¿O el Espíritu, eso no lo voy a repetir para que no... o el Espíritu de la carne? Ni siquiera el Espíritu, la carne misma. Tú te das cuenta en cómo tú reaccionas, en lo que tú dices, en quien tú eres, que es obvio, o deberías, a veces no es obvio para nosotros mismos, ¿verdad? A veces no es obvio, y a veces nosotros hacemos cosas y ni supimos que hicimos, pero los demás sí, esposos y esposas. En las reuniones que hemos tenido de parejas, hemos dicho que el mejor espejo que existe en tu vida es el que se acuesta contigo todas las noches. Esa que se acuesta contigo, ese que se acuesta contigo, tu esposo, tu esposa. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a reflejar todo lo malo que eres o todo lo bueno que eres. Se supone que nosotros somos personas espirituales, ¿no? Hablamos de cosas espirituales, ¿verdad? Escuchamos música cristiana, escuchamos predicaciones cristianas, vamos a la iglesia siempre, parecemos angelitos, casi que nos salen alas. Pero en el momento de la prueba, ¿qué sale? ¿El angelito o la culebra? Entonces, ¿qué nos guía? ¿Qué nos guía? Cuando tú estás una persona, a ver, tú imagínate. Oye, es más, responde esta pregunta. Tú eres una persona que cuando la gente te ve o la gente habla de ti, dicen, ay, cómo me encanta estar ahí con esa persona, pasar tiempo con él o con ella. Cómo me gusta eso, es que parecen imanes, ¿sí o no? Sí. Imagínate a Jesús, ¿cómo era Jesús? Jesús era un imán, no porque él no dijera la verdad, sino porque él era amor. Él decía la verdad en amor. Él si se disgustaba con los que tenía que disgustar. Él nunca se disgustó con pecadores y con personas débiles. Él se disgustó fue con los religiosos y demás, con los que muchos iban a la iglesia. Pero todo el mundo, ¿por qué Jesús donde iba la gente llegaba como fuera? Te pregunto yo, donde tú vas, ¿la gente quiere ser tu amigo, tu amiga? ¿O no? No, es que mejor evitémoslo. O evitémosla. ¿Qué espíritu te mueve? Esto es serio, porque ¿sabes qué? De acuerdo al espíritu que te mueva, es el resultado de si tú y yo somos hijos e hijas. ¿Entiendes eso? Tenemos que autoevaluarnos. Todos tenemos que mejorar. Yo tengo que mejorar en muchas cosas, muchísimas cosas. Y pienso que estoy dando pasitos y de pronto me resbalo y llego. Yo soy una persona, y lo diría a mi esposa, que no soy muy cariñoso. Antes yo decía cosas que ya no digo más, porque me regañaron. Porque yo decía, yo soy una nevera. Decía, usted no parece que es una nevera. ¿Qué? No digo soy una nevera, pero soy medio frito. Y entonces, el que está conmigo no es una persona que diga, ay, es que él es una persona tan cariñosa. Ay, que te da unos abrazos tan dulces, sí, qué rico. No, es que dice, bueno, ¿y este cuando se va a dignar? Por lo menos dame la mano. Y tengo que mejorar en eso. Porque si soy guiado por el Espíritu de Dios, debería cambiar esas cosas, ¿sí o no? Sí. ¿Alguien batalla con más genio aquí? Como dicen los abogados, ¿cómo se dice en español? I rest my case. ¿Cómo dice eso en español? ¿Ah? Cuando dice el abogado, I rest my case.
Ustedes, no, ustedes son una ayuda idónea a todos. Maravillosa. Gracias por esa interpretación. ¿A dónde nos conduce y nos guía el Espíritu Santo? Nos debe llevar a arrepentimiento. Muchos de nosotros vamos a tener que arrepentirnos si el Espíritu Santo colocó algo en nosotros. Ay, sí, es que yo soy así. Arrepentimiento. Nos debe llevar a pensar menos en nosotros y más en Jesús. ¿Cómo nos gusta pensar en nosotros, no? Nos debe llevar a la verdad. Tú eres una persona que cuando alguien viene a hablar contigo dice, es que él es una persona honesta. O te dicen, es que se dice la verdad hasta por la mentira, perdón, hasta por los poros y te evita. ¿Qué? Del Espíritu Santo de llevarte la verdad. Nos lleva a la santidad. Nos lleva a ser útiles y servir. Así que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo y vivir como hijos e hijas significa tener una relación realmente íntima y gozosa con Dios. No una relación llena del temor y la esclavitud de que ya el Señor se va a enojar, el Señor me va a partir en dos, me va a mandar un rayo. No. Si nosotros somos hijos, cuando nosotros decimos Padre, eso debe tener un significado muchísimo más allá que decirle a nuestro padre biológico papá. ¿Cómo le dicen ustedes a Dios Padre? Díganme. ¿Cómo? Padre amado. ¿Quién dijo por ahí algo? ¿Qué? Papito Dios. Wow. Eso está rico. Eso está bueno. Papito Dios. Si el Dios del universo se aparece aquí, y después del susto tan tremendo que nos pegaríamos, ¿verdad? ¿Le diríamos Papito Dios? ¿O estamos tan distanciados que digo, Dios del universo, Rey de toda la creación, Papito Dios, Papá? A eso nos invita Él. A veces pensamos, qué fácil es para Jesús relacionarse con el Padre, porque Jesús era digno. Pero nosotros somos indignos, nosotros somos pecadores, nosotros no somos nada, somos la basura del bla, 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 bla. ¿Sí o no? No. Tú y yo somos herederos y coherederos con Él. Tú y yo tenemos, es que yo esto no lo entiendo, lo voy a decir, pero esto yo no lo entiendo en mi vida todavía. Tenemos el mismo acceso y la misma relación, si queremos, con el Dios del universo que la que tiene Jesús. ¿Tú entiendes eso? Lo tenemos. ¿Y por qué nos cuesta trabajo vivir en eso? Porque necesitamos más del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu nos guíe, el Espíritu nos enseñe. La evidencia de que somos hijos de Dios, decía antes, es el testimonio del Espíritu Santo. Dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto no es porque yo te lo diga. Esto es porque el Espíritu Santo habla a tu espíritu y tienes convencimiento de que tú eres un hijo y una hija de Dios. ¿Nacimos siempre como hijos e hijas de Dios? ¿Desde chiquitos fuimos hijos e hijas de Dios? ¿Qué fuimos? Fuimos creación, y no cualquier creación, una creación hermosa de Dios, sublime de Dios, pero no hijos, porque requerimos ser adoptados. Hay por ahí hay una alarma. El Señor está diciendo, Pastor Vicente, avance. Es esa seguridad que nos da el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, de que en realidad somos hijos e hijas. En términos sencillos, Pablo está diciendo que aquellos que son hijos de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, conocen su posición, porque el Espíritu Santo da testimonio de quiénes somos. No podemos andar por el mundo diciendo, es que yo no sé quién soy, yo no sé qué voy a hacer, yo no tengo identidad, yo como que quiero ser hoy perro, mañana gato, y pasado mañana, no sé, voy a ser humano. ¿Qué? Somos hijos e hijas
de Dios. Por eso Pablo en el versículo 15 utiliza la palabra adopción. Y por eso no debemos desanimarnos en esta vida. A veces vivimos muy desanimados, iglesia. Hijos e hijas de Dios, vivimos como si no hubiera esperanza. No. ¿Por qué hay esperanza? Sabemos que un día y muy pronto Jesús vendrá por nosotros. Que somos los amados de Cristo, que somos la novia de Cristo. Y que vamos a estar en la presencia, no porque nos toque cantar y porque nos toque de alguna manera forzarnos, sino porque la presencia de Dios va a estar ahí tan evidentemente que tú no te puedes ni siquiera alejar de ella y no te quieres alejar de ella. Ser un hijo de Dios también significa tener la herencia, como nos dice Pablo. La herencia. No tengo nada en esta vida, no tengo ni dónde caer muerto. ¿Alguno dice eso? Pues cae muerto en el piso, porque caer muerto sí, siempre. Tenemos una herencia. Todo el Padre se lo entrega al Hijo. Y el Hijo dice, pero no solamente a mí, a mi amada, a todos nosotros. Y nosotros vamos a decir después, pero es que todo le pertenece al Padre. Y eso ahí es una cuestión hermosa, donde todos tenemos acceso a todos, porque ese es Dios, nuestra herencia. Aunque también dice que también vamos a sufrir. Sabemos que si Cristo sufrió, y Él está en la gloria, ¿qué significa? Él está en el cielo, y lo que corresponde al cielo, tú y yo también tenemos esa promesa, sin importar lo que a veces los sufrimientos nos llevan casi a querer perder la vida, ¿verdad? A que no vivir más, ¿sí o no? Llegamos a ese punto de yo ya no quiero vivir más. Hombre, pero entonces se nos olvida cuál es la gloria que viene, qué es lo que viene para el futuro, cuál es nuestra esperanza en el cielo. Vivir en el Espíritu. Punto 2. Vivir en el Espíritu cambia nuestra perspectiva. Cambia nuestra perspectiva. Aquí voy a hablar de hecho voy a hacer referencia a la lectura que hicimos el domingo pasado, que son los versículos 5 y 8. Por eso estamos un poquito en desorden, versículos 5 y 8. Y voy a leerlo muy rápido porque la vez pasada ya lo leímos, pero ¿qué significa esto? Que los cristianos debemos pensar diferente a como piensa el mundo. Si pensamos igualito al mundo, entonces ¿qué es lo que somos en realidad? Es el Espíritu el que cambia nuestra perspectiva, nuestra forma de ver. Mira lo que dice, porque los que siguen los pasos de la carne, no somos nosotros, ¿verdad? Fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu, y todo el mundo dice yo. Señor, seguramente tú escuchaste el yo de todos. Yo no lo escuché, pero bueno. Pero los que son del Espíritu se fijan lo que es del Espíritu, porque el ocupante de la carne, el ocupante no dice eso. El ocuparse, el fijarse, el vivir, el accionar, el hacer las cosas de la carne es muerte. Es una separación de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad, ya lo hemos dicho el domingo pasado, la enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley, ni tampoco lo puede hacer. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si todavía tienes el monstruo metido, no puedes agradar a Dios. Hay que sacar ese monstruo. Y hay que sacar todas las cosas de la carne. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo guiados por el Espíritu de Dios. Ya no nos guiamos por los deseos de la carne o por las cosas pecaminosas. Nuestro enfoque ahora, nuestra atención, nuestra perspectiva está dirigido a lo que el Espíritu desea en realidad, para ti y para mí. La Biblia dice, hay caminos. A ver, ¿qué dice la Biblia? Completen ustedes. Hay caminos que el hombre considera rectos, derechos, pero que al final conducen a la muerte. ¿Ok?
Caminos cosas que tú dices, esto me parece bien. Porque esto nos trae como felicidad, como comodidad, como que está bueno. Este camino está bien. Pero si no tenemos cuidado, Proverbios 14:12, puede ser un camino que nos lleva a la muerte. Un camino que nos lleva al pecado. ¿Cómo sabemos si estamos en ese camino o no? Título del mensaje de hoy. ¿Sí qué? Si vivimos en el Espíritu, si somos guiados por el Espíritu. Y sí, es importante leer la palabra, sí es importante asistir a la congregación, a los servicios, todo eso es importante. Pero ante todo tiene que estar el Espíritu de Dios ahí metido. Esto de seguir los caminos que nos parecen buenos es tan importante porque eso es lo que estamos viendo hoy día en el mundo y lo que vamos a ver más. Esto se va a poner, el mundo va a presentarte más y más y más caminos. Y cada vez más y más y más torcidos. Y si tú y yo no nos damos cuenta o no estamos alertas o no estamos guiados por el Espíritu Santo, ¡pum!, vamos a caer. Y las cosas de la carne parecen como buenas, como ricas por un tiempecito, pero cuando llega la hora de pagar la cuenta, no tienes dinero, estás en rojo. Mira, lo que pasa es que estas son cosas sutiles. El enemigo, mira, si el enemigo, lo hemos dicho aquí antes, se presentara ante tú durmiendo, se presenta el enemigo con cachos y con cola, rojo y feo. Tú no, te morirías de susto primero. Y segundo dirías, yo no quiero nada con ese. Pero es que él no es así, él es sutil. Él te presenta una imagen así como interesante en Facebook y tú como que espérate, todavía no voy a hacer así, y cuando te das cuenta es que te quedaste y estás más metido en pornografía que ya no. O cuando tú piensas que tú realmente eres una persona buena, justa, correcta en todo lo que tú dices y sientes y percibes. Todo el mundo te dice, pero estás mal, y tú, no, yo estoy bien. Y te aferras a eso. Cuando te das cuenta, estás metido en tu propio mundo, no en el mundo de Dios, no en el reino de la luz. ¿Por qué? Porque empezamos a bajar nuestra barrera y empezamos a no sé, como que permitir ciertas cosas. ¿Qué permites tú, iglesia? No, iglesia, olvídate. ¿Qué permites tú personalmente? ¿Qué permites que tus ojos vean? No todo es malo, porque te decimos todo es malo, todo es Satanás, no tampoco. Okay, no estamos viviendo, si este es el reino de Satanás, pero tú y yo no somos parte del reino de Satanás, así que no todo puede ser Satanás, ¿verdad? No todo es Satanás. ¿O sí? Porque si todo es Satanás, entonces somos hijos de Satanás. Ok. Pero vivimos en un mundo gobernado por Satanás. Ok. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y lo que permitimos de a poquito se vuelve grandote. El Espíritu es el que nos ayuda a cambiar esa perspectiva y con el tiempo comenzamos a anhelar las cosas de Dios, a agradar a Dios. Nos sabe feo ya las cosas que hacíamos antes. ¿Tú odias tu vida de pecado antigua? ¿O la añoras? Ay, es que era tan rico. Y entonces, ¿cuál es y dice la palabra, ¿y cuál es el resultado de ocuparse en las cosas del Espíritu? ¿Qué resulta de eso? Vida y paz. ¿Alguien quisiera tener un poquito más de paz en su vida? Uf. Yo no sé si a ti te trae paz el mundo. Presenta la cosa como paz y vida abundante, qué bonito. Pero luego te cobra la cuenta. Y si nosotros queremos vivir una vida de paz y somos cristianos, ¿cuánto más aquella gente que no conoce de Cristo quiere la paz, quiere tener vida? Nosotros no solamente podemos hacer
ser ellos que cargan la paz, sino que somos proveedores también de paz, proveedores de paz. Les decía antes a ustedes, cuando una persona viene y te visita o se sienta a hablar contigo o cosas así, ¿tú te sientes que con más paz o te chuparon la paz? Y la poquita que tenías se fue, sales así como demacrado. Se supone que nosotros, repito, no solamente cargamos paz, sino somos dadores de paz. Y estos son los tiempos que nos han tocado vivir, iglesia. El nivel del estrés es más alto, va a haber problemas a nivel físico, hay enfermedades, hay relaciones rotas, hay necesidad de finanzas. Y eso crece y crece y crece. ¿Alguien vino aquí a este país hace unos 20, 30 años? ¿Tú sufrías de alergias? Yo en mi país no tenía alergias. Vine a este y las tengo todas. Y son cosas tontas, pero nos estamos enfrentando a más y más cosas más allá de lo que el reino de Dios es. No estoy hablando de alergias, es un ejemplo. Nosotros podemos atravesar las tormentas de la vida con completa paz. ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que en este momento no tenga paz? Confiesen, no mientan. ¿O estás aquí consumido por la paz? Deberíamos estar consumidos por la paz. ¿Y cuál es la falta de paz? ¿Qué es lo contrario a la paz? La preocupación, pero no, andamos angustiados, preocupados, atormentados. Así que cuando sientas el peso del mundo sobre tu vida, ve y habla con el Espíritu Santo. Pídele que te guíe, pídele que te influencie, pide que te dé lo que Él tiene. Él es Dios, el Dios trinitario que viene y te da dones y regalos y presencia y guía. ¡Wow! Que te lleva a Jesús. Ese es el Espíritu Santo. Y punto 3, vivir en el Espíritu Santo. Para aquellos que son nuevos, nosotros terminamos nuestro servicio a las 12:30. ¿Ok? Si están pensando, ¿hasta qué horas este hombre va a hablar? 12:30. Punto 3, vivir en el Espíritu nos fortalece con poder. Vivir en el Espíritu nos fortalece con poder. Mira lo que dice la palabra, versículos 9 al 13. Porque tú y yo tenemos una autoridad que se nos ha dado, ojo. Tenemos una autoridad en Cristo. A veces no nos hemos enterado, pero tenemos una autoridad. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, ¿verdad? Vuelvo a leer eso porque están como un poquito distraídos. Ustedes no viven según las intenciones de la carne. Yo no sé por qué esta parte de la congregación, esta parte me preocupa. Están como muy callados por aquí, no estoy, me va a tocar como que mover el. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, decimos sí, Cristo está en mí, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia, no de la justicia mía ni tuya, de la justicia de Dios. Y si el Espíritu, y esto lo decimos siempre, ¿verdad? Sí. Y si el Espíritu de Dios, no, espérate, a ver, ¿dónde está eso? Aquí, el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes,
Después nosotros le agregamos como lo que nos parece. Sí. Porque decimos, si el Espíritu de Dios vive en ti, entonces tú puedes con eso. Y tú sales adelante. Y tú para allá y para acá. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Nos dice eso también, pero lo inferimos. Pero el que levantó de los muertos a Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo se nos ha garantizado una resurrección, no un reencarnamiento. ¿Qué es reencarnarse? ¿Nos vamos a reencarnar? Y aquel que lo dijo no, ¿en qué se va a reencarnar? En gato, en gato. Elige algo mejor que un gato. Nosotros vamos ¿a qué? Resucitar en cuerpo. ¿Tu alma muere? Nuestra alma no muere. Nuestra alma es eterna, hemos sido hechos eternos. Nuestra alma se duerme y cuando despierta, ¡ja! Estoy con Cristo. No hay otra opción. Sí la hay, pero no es la nuestra. Ok. Así que hermanos, tenemos, mira lo que aquí ya no nos deja como que hay una buena idea. No, tenemos una deuda pendiente. ¿Con quién? Tenemos una deuda pendiente. Tú y yo tenemos una deuda pendiente. Hay que pagar la deuda. Pero no es la de vivir en conformidad con la carne, de vivir rico y bendecido y sabroso. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces ¿qué? Oye, yo quiero ser vivo, yo quiero estar vivo para toda una eternidad, pero no vivo bajo las llamas. Vivo en la presencia de Dios, como hijo de Dios, como coheredero de Cristo, con todo lo que eso conlleva para una eternidad. Los domingos estamos estudiando Hebreos y estamos hablando qué es lo que vamos a hacer allá. No los domingos, los miércoles. Yo no sé por qué dijeron ustedes que los domingos. Y les decía, ¿tienes tu lista, tienes tú ya preparada la lista de las cosas que tú en el Espíritu haces? Si el Señor te lleva ya, ¿qué le vas a decir? Gracias, ya llegué. Heme aquí. Y el Señor dice, qué bonito que estás aquí. Y cuéntame, ¿y tú qué hiciste? De acuerdo al Espíritu, ¿qué obras hiciste? ¿Tú qué le vas a decir? No, pues fui a la iglesia, llegué un poquito tarde, pero fui a la iglesia. Leía la palabra cuando el pastor la ponía en la pantalla. ¿Qué le vamos a decir? Eso es una pregunta trascendental, importante. No porque Dios va a decir, como no hiciste nada, toma, fuera de aquí. No. Pero se supone que vamos a estar allí y vamos a recibir premio por lo que hicimos. No es salvación, ya estamos allí. Pero vamos a recibir premio. ¿Tú quieres recibir un premio chiquito, premio grande, o no quieres recibir premio? Solamente quieres estar ahí porque llegaste arrastrándote. Lo logré. Pues ya ahí estás. ¿Dónde ando, Pastor Neto? Estoy perdido todavía. ¿Dónde ando? ¿Qué vamos a decir? Bueno, ustedes verán qué van a decir. Yo ya tengo listo a mí. Ok.
¿Cómo sé que tengo el Espíritu de Dios? ¿Cómo sé? Por los frutos, dice. A ver, honestamente, con el Espíritu, no conmigo, con la persona, con el Espíritu, honestamente. ¿Tú sientes que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te ha acercado o te está acercando más a Jesús? ¿Tú sientes un deseo natural de realmente alabar, honrar a Dios? ¿Tú quieres en realidad, de verdad, ser más como Jesús? ¿Ya moriste a la carne? ¿Ya crucificaste tu yo? ¿Ya amamos al pastor más que a sí mismo? ¿Dónde está ella? Un chiste interno. ¿Tú sientes que el Espíritu Santo obra en tu corazón? Si hay una persona que te hizo daño, todavía viva, ¿sientes en tu corazón el deseo de llamarlo, comunicarte, decir, te perdono? ¿Y lo has hecho? El próximo domingo, algunos de ustedes tienen que sentarse allá, por favor, porque para mezclar un poquito. No solamente nosotros estamos en Cristo, Romanos 1, 8:1, sino Cristo está en nosotros. Es que Cristo está en nosotros. Pero Él no puede morar en un hogar sucio, lleno de pecado, ¿verdad? Tenemos que morir a la carne, hay que morir, no hay opción. Y nuestra obligación, dice la palabra, tenemos una obligación, un deber, es vivir de acuerdo con el Espíritu, no de acuerdo con la carne. Pablo dice que nosotros solo somos salvos por la obra del Espíritu, pero tenemos que caminar con el Espíritu. Yo prometí que no iba a hacer ningún comentario si alguien se sube a tocar, pero ustedes saben que hay en mi corazón, ¿verdad? Solo amor por ellos. No puede ser que empecemos siendo salvos, empecemos renunciando a nuestra carne, empecemos al Espíritu de Dios, ven en mí, Jesús, por medio de tu Espíritu entra en mí, para después terminar haciendo las tonterías que a veces hacemos de la carne. Es más, mira lo que dice Gálatas 3:3. Tan necios son, esto es Pablo hablando con Gálatas, no con nosotros no somos necios. Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne. Eso no somos nosotros, ¿no? Y fíjate, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, ya lo hemos dicho bien ustedes, wow, tú y yo tenemos poder. ¿Poder para qué? Poder para dar fuerza a los débiles, poder para traer alegría al que sufre, poder para dar paz al afligido, poder para dar vida a los que están muertos. Hay un poder que está en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Y esta es la actitud que debemos tomar. Tú y yo somos fortalecidos por ese Espíritu que en realidad sí levantó a Cristo de entre los muertos, que te va a levantar a ti y a mí entre los muertos, pero que hoy día está activo, no está esperando a que seamos muertos físicamente, sino que está activo, vivo en ti, guiándote, hablándote, susurrándote, diciéndote, no seamos sordos, no seamos tercos, no seamos carnales, iglesia. Seamos espirituales. Seamos espirituales. Espirituales no significa ser aleluyitas, ni significa ser legalistas, ni ponerse faldas o esto. Yo no sé cómo es el asunto de eso. Yo la parte de legalista no entiendo. Ni el maquillaje, ni la cosa. Y los hombres que no cortarse el pelo, yo cortártelo, no sé cómo es la cosa. Eso no es. Es lo que está aquí en el corazón. ¿Cómo nuestro corazón? ¿Y cómo vamos a cerrar hoy?
¿Tienen ustedes un canto? Ah, sí, tienen un canto. Okay. Escuchemos este canto. No escuchemos este canto. Dejemos que este canto nos lleve un momento a la presencia del Espíritu que está aquí. No tenemos que irnos de viaje aquí. Que redarguya nuestro corazón, y voy a cerrar con una oración.